Hola, espero que estén muy bien. Aquí vamos empezando un en vivo muy interesante que tenemos el honor de compartir con Maylú Peña, quien está por unirse en unos minutos. Vamos a estar conversando acerca de la apertura a la sanación de las heridas del niño o niña interior. Un tema muy amplio y muy importante, a la vez relacionado con la importancia del shadow work o del trabajo de integración de sombras. Vamos a esperar acá que se nos una Mailu. Y bueno, eh, vamos a estar abriendo el chat, o estamos abiertos a que en el chat coloquen sus comentarios, sus preguntas, anécdotas. Cualquier forma en la cual quieran interactuar o compartir será bienvenida. Y ya se nos está uniendo Mailu. Vamos a ver si... Ahí va. Hola, amiga, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchas? Te escucho, ¿vos a mí? Sí, perfecto. ¿Cómo estás? Bien acá, ¿y tú? Pues emocionado de compartir acá con vos un en vivo más. Hace rato que no estábamos en vivo juntos. Hace rato, sí, qué emoción. Yo estaba todo el día. Se pasó rápido desde que lo cuadramos y me acabé de dar cuenta que hoy es el día de la... O sea, ya sabía que hoy era el día de la luna nueva, pero dije, hoy tenemos el live juntos. O sea, como un día súper especial en términos de astrología, que bueno, no sé muchísimo de eso, pero sé que hoy es como un día súper wow porque están todos los planetas como en el mismo signo, me parece, entonces, Muy sincrónico, muy sincronía, sincrónico, exacto, sí. total. Y antes de arrancar con el tema, me gustaría, si querés, que contes un poquito a la gente qué haces tanto en tu ámbito artístico como también de desintoxicación. Entonces, ¿quieres Dale. contarnos un poquito para la gente que no te conoce? Sí, bueno, yo soy nutricionista, me gradué en la universidad como nutricionista aquí en Estados Unidos y siempre he sido, bueno, estudié ballet y eso, me dediqué mucho tiempo solo al ballet, a bailar y dar clases y con mi propio proceso en este camino como del despertar me di cuenta que, bueno, batallé algunos desórdenes de alimentación por todas siempre me quiero ir, cuando hablo así como desde eso, me quiero ir a como que por lo del ballet, pero no, porque todo eso viene de cosas más profundas, ¿no? Emocionales que tuve que superar y todo se unió hasta que encontré como algo que me cambió completamente la forma de alimentarme y por ende me cambió como si fuera que me hiciera un chip y eso me llevó como a conectar con mi don y ahora hago programas de desparasitación y desintoxicación para apoyar a las personas desde un lugar más holístico. Entonces ahí tengo como que esas dos y sigo bailando por freelance. Cuéntanos, José, un poquito de ti. Maravilloso. Bueno, a seguir a Mailú Peña, que siempre compartís contenido súper valioso. Bueno, artísticamente genial y también acerca de la alimentación, que es algo muy importante. Entonces, ahí para invitarles a que la sigan. Y bueno, yo por mi parte llevo unos cuantos años de investigar acerca de lo que es la psicología transpersonal, el trabajo de sombras y un poquito también sobre un curso de milagros, que es un libro que para mí fue muy transformador. Recuerdo que cuando nos conocimos el año pasado en México, gracias a esta comunidad de la tribu de las estrellas, estábamos conversando por allá con nuestra querida amiga Sophie y nos dimos cuenta de que había un tema en común que no es muy normal tenerlo en común con todas las personas porque es un tema incómodo, ¿no? Que, Incómodo, total. que es el tema de abrirse
a observar y a estudiar las heridas del niño o la niña interior. Y bueno, si querés, nos puedes contar un poco en tu proceso qué diferencia has notado o qué beneficios ves vos en tu propio camino y en general acerca de perder el miedo a, a intimar con las propias heridas, con la propia niña interior. Ok, wow, ahí yo creo que primero con lo que dices sabes que podemos conectar, yo creo que hay una conexión muy como potente, powerful, cuando uno puede expresarse así, ¿no? Cuando uno puede abrirse, obviamente que está bien uno protegerse si está en un lugar donde uno no se siente seguro, pero cuando podemos abrirnos, y en ese momento fue como que nos encontramos los tres como que sí, yo también, sí, y fue como que yo sé que no me vas a juzgar. O sea, y eso fue como tan potente, o sea, en un espacio como tan libre y tan seguro. Yo creo que mientras uno más habla de eso, es como que lo sigue sanando, ¿no? O sea, siento que no fue así como que, bueno, yo sané mi herida, sino fue como que no, esa es mi herida y no sé si la sané, pero acá estoy. Y creo que eso ya es demasiado, ¿no? Potente hablarlo desde ese lugar. Yo siento que con mis heridas las sigo trabajando y es complicado porque a veces el trabajarlos, uno como que se involucra mucho, entonces ahí es como que ya va, no soy eso, tengo que mirarlo, entonces ahí está el punto entre, ok, me involucro hasta cierto modo porque lo tengo que mirar. Últimamente estaba leyendo el libro de Enrique Corbera, de que él habla del curso de milagros, lo explica desde ese lugar y, y ha estado trabajando con una terapeuta en bioneuroemoción, que es lo mismo que él hace, y al final es como que sí, miro la herida de la niña y va a seguir apareciendo. O sea, lo integro, voy a ese niño, lo abrazo, lo llevo a un lugar seguro, todo eso muy bien. Y es como que cada vez que surja, es simplemente, simplemente no, o sea, es muy difícil, pero al final es como mirarlo y decir, sí, esa es mi herida. Que que de eso soy yo y lo tengo como que aceptar e integrar y que de eso ya no es mío, o sea, ya no es algo que me representa más o cómo yo hoy Mm. muestro la seguridad que sí tengo, que capaz no tenía, porque creo que viene mucho de eso, pues de la seguridad, del cariño, desde ese lugar, desde el ser visto, validado, que de eso no lo siento hoy y que de eso sí, y como reafirmar como que no, mira, esta es la historia que es cierta acá, porque lo que pasa con la niña herida es que y quiero que me digas tú a ver también cómo lo ves, porque lo que he notado últimamente es que se une con el niño, o sea, como el niño herido que necesita amor, pero también el niño herido, malcriado, ego, o sea, entonces es como que no, sígueme dando, sígueme dando. O- no sé cuéntanos tú un poquito acerca de cómo lo ves. Sí, me encanta cómo comenzás con el tema y aprovecho para saludar ahí a nuestros amigos y amigas. Ah, Ahí está sí, Debbie, pues está el Peloncito, Max, está Marcelo, Vicky. Bueno, un abrazo a un los que están ahí abrazo. en el chat. Bueno, me encanta como lo decís porque no se trata de sanar las heridas y ya las sané, ¿verdad? Se trata de abrirse a ello, de ver que van a estar regresando, ¿no? Pero vamos ganando experiencia en cuanto a nuestra interpretación de ellas. Ujú, Y me parece que algo muy importante que tocaste es el tema de la identidad, porque cuando nosotros no intimamos con nuestras heridas, están en el inconsciente. Y mientras estén en el inconsciente, nosotros vamos a tener una identidad que está basada en máscaras. Y esas máscaras van a servirnos para tratar de evitar la experiencia de las heridas. Por ejemplo, dice Elise Bourbeau en su libro de las 5 heridas que la máscara del abandono es el dependiente. Entonces, para evitar abandono, yo me vuelvo dependiente. O la máscara del rechazo es el huidizo. Para evitar el rechazo, yo huyo de las situaciones.
Entonces me parece muy importante eso que tocaste de la identidad, porque uno va regresando a quien uno es realmente, más allá de las máscaras que fue colocando desde niño. Porque yo no sé si a vos te pasó, pero a mí me pasó que de niño yo empezaba a actuar diferente para poder merecer cariño. Total. Esa fue mi situación. Entonces sacrifico mi autenticidad y cuando voy creciendo en la adolescencia, incluso de adulto, se repite en mi comportamiento con la pareja y con las amistades y en el trabajo. ¿Cómo lo ves? Sí, 100%. Yo creo que todos de cierto modo es como que hacemos algo para pertenecer. O sea, lo que sea que se requirió en el ambiente donde estábamos, que nos hizo para recibir, en mi caso fue más como la aceptación, como yo me sentía como diferente, como que no validada, o sea, como que no me entendían. Entonces tuve que actuar de cierto modo que parecía, todo eso es inconsciente, de cierto modo, para ser aceptada Ujú, y querida suena difícil porque no es que no nos querían, o sea, no es que, ay, no, que como que exagerado, no, es simplemente esa parte en mi caso, pertenecer y, y que no sentirse juzgado porque uno de chico tiene que comer, o sea, instintivamente, sin esa persona no puedo sobrevivir. Entonces, en el momento en que yo no siento ese cariño y un poquito de rechazo, es como que no voy a comer, no voy a sobrevivir, no tengo casa. Entonces, uno es como el bebé, o sea, por eso él llora, porque no sabe y, y por ahí entonces en mi caso fue adaptarme y fíjate, a mí me gusta como que contarlo desde las experiencias, sabes, como personales, porque así a veces uno puede decir, oh, fíjate, sí, yo también, o no, o quizá lo mío fue diferente. Y una de las cosas que mi mamá me decía últimamente fue como que, es que tú tienes como que volver a ser la, tú de antes como tranquila, y yo estaba así como... Claro, y es como que me lo revela, o sea, como que mientras me lo dice, me lo va revelando todo, como que claro, eso era lo que yo hacía, o sea, como que tranquila, no dice nada, entonces claro, en el momento en que uno empieza a ser diferente, entonces estás mal, ¿no? Y eso al principio te puede agarrar como que, pero después como que no, qué bueno, porque entonces significa que sí no estoy soltando eso. Y eso viene con lo del curso de milagros, o sea, con la otra parte que es como que mientras yo hago eso, puedo sentir rechazo, ¿no? Entonces ya no eres igual, por ende no perteneces. Pero ahí es donde entonces a quién tengo. Porque a mí se me hace fácil confirmar como que estoy sola, ¿entiendes? ¿Ves? No soy igual, no, estoy sola, pero es recordar como que no estoy sola porque me tengo a mí. Entonces también tener esa compasión de que va a haber un momento en el que uno sí se sienta solo, entonces como que quiera volver porque es normal, o sea, somos humanos como venimos de ese mismo ser unificado, queremos ujú. esa conexión, o sea, necesitamos esa aceptación, pero mirándolo como que, ok, cuando me sienta así, ver desde dónde me voy encontrando a mí, lo cual lo veo, o sea, es difícil. Sí, precisamente por eso hacemos estos encuentros en vivo para que las personas que se identifican con lo que hablamos acá no se sientan solas, No se sientan solas, que 100%. todos y todas llevamos en alguna medida heridas del niño interior en el inconsciente y lo importante no es ya como sanarlas y iluminarse, no estamos hablando de eso, sino que es abrirse a irlas viendo y ir en ese proceso. Y me encanta porque podemos hablar también de cómo es mucho de la biología. Eso que mencionaste de que un bebé tiene que comer, tiene que tener protección, todo esto, tiene que ver con esas respuestas instintivas de la supervivencia para permanecer dentro del clan, justamente como mencionaste, para pertenencia, porque la pertenencia al clan simboliza, biológicamente hablando, un mayor chance de sobrevivir. Si yo soy rechazado o expulsado del clan por alguna razón o me quedo abandonado por el clan, tengo menos chance de sobrevivir.
Entonces, lo que yo escogí en ese momento, lo escogí instintivamente, lo escogí inconscientemente, ¿no? Sacrificar mi autenticidad, no ser quien yo soy realmente y poner una máscara para adecuarme al clan. O en un momento, pues me siento muy diferente al clan y entonces me siento rechazado y empiezo a huir del clan. Entonces es como eso del ego de fight or flight, ¿verdad? O peleo o huyo. Pero es muy biológico y al fin y al cabo se remonta a que creemos que somos este cuerpo físico, que creemos que somos nada más este humano que está acá y no recordamos que somos espíritu viviendo una experiencia de humano. Claro, totalmente. Y fíjate que ese humano, qué sincronía que dices eso, porque esta semana he tenido como varios pacientes, como yo le digo, detoxers, que les he tenido que hablar como de la parte bioquímica, explicando la parte de lo que somos. Y fíjate que el humano, yo creo que el humano es como quizá todo, ¿no? Como que ese cuerpo y ese espíritu, pero el cuerpo es una máquina bioquímica. Entonces, Uh -huh. cuando nos vamos, como gracias a Dios, yo digo, la mayoría de mis pacientes son súper conscientes y todo. Entonces por ahí, ay, ya no me acuerdo quién fue que me dijo, fueron 2 o 3 personas esta semana que les dije eso, que me dice, es que no puede ser que yo siga pasando con las emociones en la tarde y me provoca lo dulce y yo le digo, pero entonces como indago, pero ¿qué fue lo que comiste? Qué bien. No, es que no había comido porque había ayunado y yo, pero es que esa no es la emoción, es que tenías hambre, o sea, es que no, ¿me entiendes? El cuerpo es fisiológico. O sea, esa parte, y esta fue la otra, que yo el sábado pasado fue una boda y me acosté tarde, tomé un poco de alcohol, comí normal, comí la comida, me encantó. Al día siguiente, de una, me siento inflamada, pero no me siento mal del estómago, sino simplemente era primero cansancio de no dormir bien, entonces por ende estás como hinchado y el cuerpo está como que no quieres hacer mucho, aparte de tomar un poco de alcohol, como que por ahí. Entonces ya mi mente se quería ir no puede ser, estoy deprimido y era como que no, estoy reteniendo líquido, necesito es tomar agua y mañana se me va a pasar. Es simplemente el cuerpo reaccionando cuando suelte los tóxicos, normal. Ahora sí, al tercer día puede ser que yo diga que estoy sosteniendo ahí, pero eso era netamente físico. O sea, era no dormí bien, me acosté tarde, el día siguiente sí o sí mi cuerpo está reteniendo líquido, necesita más hidratación y ya, entonces como que tratar de ese día, porque entonces si estoy en la parte espiritual me asocio demasiado a qué tengo que soltar acá, qué es lo que está pasando y es como que ya va, dale un segundo, es una máquina, esa máquina necesitaba enchufarse, dormir un poquito más y ya. Entonces eso le contaba a otra paciente que me decía que entonces qué pasa, al sentirse así, se une con la emoción y por ahí dices, no lo logré. O sea, imagínate, no sé, te pesas ese día, retienes líquido, dices todo lo que hice en un mes, o sea, la mente, no lo logré, me salgo de todo y resulta que solo tienes que esperar un día más fisiológicamente y seguías con tu proceso. Entonces, eso que dices es totalmente que somos un cuerpo, una máquina que necesita sus procesos bioquímicos normales, como es la sobrevivencia de niños. Sí, y bueno, yo no soy experto en esto, pero por eso, aprovechando que te tenemos acá a vos, mi experiencia es que cuando yo me alimentaba muy mal y no había hecho ningún tipo de desintoxicación ni nada, mi cuerpo se sentía muy pesado. Entonces, mi cuerpo era como un ancla. Y fíjate que me levantaba a las 11 de la mañana, a veces me levantaba después del mediodía, ¿no? Porque quería solo estar durmiendo, me sentía como muy lento, como que muy gruñón, ¿no? Y en el momento que empiezas a trabajar también al nivel del cuerpo, ¿no? No solamente a nivel espiritual y emocional, sino que la espiritualidad también involucra al cuerpo porque es parte de Total. lo que somos, ¿no? Entonces me empiezo a sentir más liviano, empiezo a entender esto que decís, por ejemplo, de los antojos del dulce, de esos cravings. Ujú.
está muy relacionado a esa emoción de que me hace falta sentirme vivo, de que me siento un poquito vacío existencial y entonces voy y con el dulce tengo un subidón, ¿no? Pero también hay que trabajar con eso porque ya una vez que esa costumbre está instalada, el cuerpo se vuelve pesado y entonces es muy difícil hacer tu trabajo emocional si no le estás poniendo atención a tu alimentación. Totalmente. Entonces yo te quiero preguntar cómo ves vos la relación entre eso de, por ejemplo, de sentir como que necesito un rush de dopamina, ¿será, no? A la hora de ir a comer azúcar y de buscar siempre lo dulcito. ¿Cómo lo ves? Fíjate, ahí es en la parte emocional, primero es la asociación con la comida. O sea, los niños, cumpleaños, torta de cumpleaños, saliste bien en la escuela, vamos a comer un helado. Entonces ya por asociación, muy simple, es para darme como confort, me voy a algo dulce, que no significa que el dulce como tal, o sea, la azúcar natural sea mala, sino que es como se ha transversado durante el tiempo. Porque lo profundo del dulce es la glucosa, que sí la necesitamos para sobrevivir. Como yo digo, la glucosa natural, o sea, esa molécula es la que viene del sol, ¿no? Por fotosíntesis y cae en las plantas y en la fruta, y eso es lo que, o sea, la fruta lo que tiene adentro es energía vital del sol. Entonces, eso lo necesitamos. Entonces, está esa parte en como que yo necesito es nutrición para sobrevivir, o sea, necesito gasolina para que el carro ande. Entonces, por ende, voy a sentir esa necesidad, pero es cómo se transgiversó y se asoció otra cosa que es lo que llamamos hoy en día el dulce, que son procesados, harinas y que Mm, tienen literal químicos que te hacen querer más de eso y que te mantienen en un estado de estar digiriendo todo el tiempo. Cuando uno está digiriendo todo el tiempo, no puedes concentrarte tanto. Entonces, cosas simples nos tardan en concentrar. No sé si a ti te pasó, pero cuando yo estaba estudiando, era como que yo me tardaba en entender a veces algo porque no estaba, ¿me entiendes? Y con la espiritualidad es difícil, o sea, no sé si tú te pones así cuando te baja, te cae el 20 así de que lo entendí, o sea, lo de la herida, pero tienes que estar muy concentrado, como muy, no de esforzarse, sino como muy centrado para que puedas conectar, ¿no? Y si tu cuerpo no está bien nutrido, no tienes los minerales, no puedes hacer esas conexiones, o sea, es muy difícil entender como esa parte de la inteligencia. La inteligencia es un conjunto entre estar vaciado y tener los nutrientes, el cuerpo como enchufado para que funcione bien ahí. Entonces, volviendo a ese punto, esos cravings vienen de los dos lados, de cómo se ha asociado las emociones en lo bueno y lo malo, o sea, cómo me acompaño, o sea, si cuando yo comía un helado, que iba con mis amigos y sentía ese amor, entonces cuando estoy solo y me siento solo, un helado me puede como acompañar. El problema es que no me está dando los nutrientes que yo necesito. Entonces voy a estar dependiendo de eso y no me está dando. No me está dando ni el cariño real, ¿no? Ni me está dando los nutrientes. Entonces ahí va a ser como que pido más y más y más y más hasta que no puedo más y me canso y me acuesto a dormir y el día siguiente estoy hinchado, lento y bueno, entonces no, vuelvo, ahí es donde está la nutrición, donde te dice, ya va, cuando empiezas a nutrirte bien, entonces te das cuenta tú solo, estoy nutrido, esta sensación viene por lo emocional. Entonces ahí tengo que ir a qué es lo que no me estoy dando, qué es lo que está pasando allí y viceversa. Cuando estás muy en la espiritualidad y entiendes toda esa parte, y está esa parte que dice, bueno, pero si ya me estoy dando esto, entiendo de dónde viene, por qué siento este craving, comí hoy, no comí, es donde vienen los ayunos. De repente es como que no, estoy ayunando, quiero esto, pero de repente el ayuno me está subiendo el cortisol, de repente no estoy pudiendo porque mi cuerpo dice, no, yo necesito, no me siento seguro, necesito la alimentación. Entonces es cuando decir, ¿esto es para mí o no es para mí? Cuando la meditación, algún tipo de meditación, ¿esto es para mí hoy o no es para mí hoy? Esa es la parte física también. qué interesante todo lo que surge acá, porque
Sí, cuando el cuerpo no está bien, cuando yo estoy hinchado y estoy como con esos antojos y estoy emocionalmente desbalanceado y químicamente desbalanceado, me va a costar mucho, como decís, que me caigan los veintes, ¿no? Que empezar a Exacto. ver por qué es que tengo una necesidad emocional que viene de las heridas de mi niño interior, que hace que yo busque satisfacción en este tipo de sabores, de comida, pero mientras esté así como en modo supervivencia, en eso voy a estar, ¿no? Gastando la energía en sobrevivir. Y entonces me parece que es muy importante esto de abrirnos tanto al trabajo corporal como al trabajo espiritual, porque al reconocer que nosotros tenemos algunas heridas y algunos mecanismos de proyección de esas heridas que necesitan ser trabajados, entonces podemos liberarnos de todo lo que el mundo ofrece, que es chatarra, ¿no? Como comida chatarra, eh, contenido chatarra, distracciones, y que eso no tiene algo de malo en sí, pero cuando nosotros tenemos una relación de dependencia, porque queremos escapar de esas heridas, no las atendemos, entonces el mundo nos va a ofrecer un montón de tipos de servicios chatarra y podemos estar ahí en un loop y es justamente eso, es justamente un bucle. Entonces, este trabajo del cual estamos hablando hoy es un trabajo para salir de bucles, Del ¿no? bucle. Que hay un esfuerzo que es un esfuerzo inicial, pero ya luego te vas a acostumbrar a una nueva norma, que es una norma más saludable. Y tal vez yo no sé qué opinas vos, pero me parece que tal vez las personas piensan que ese esfuerzo inicial lo van a tener que seguir haciendo siempre. Pero yo me di cuenta que cuando yo empecé a comer mejor y a hacer ese esfuerzo, sí, hubo un esfuerzo inicial, pero luego ya mi cuerpo estaba acostumbrado a alimentarme bien y me gustaba y ya no buscaba las mismas cosas de antes. Entonces, ¿qué pensás? ¿Hay un esfuerzo inicial y luego se vuelve más fácil o cómo lo es? 100%, 100%. A mí hay gente que no me cree, o sea que hay cosas que no, que de verdad no me provocan y es como que te estás restringiendo y es como que no, lo que me gusta mucho es como lo saludable, o sea, no te digo que me puedo comer algo que sea como más sano y bastante, como que hasta que, pero así como hay cosas que cada vez de verdad no me provocan, entonces es mucho más fácil, si ya no me provoca la hamburguesa, si ya no me provoca por ejemplo, el alcohol tiene que ser específico, o sea, como que sea como con soda o algo así, como que no, entonces ya, si no, o un poquito de vino, pero que así como que es más fácil, no, no es como que digo que no, no sé, antes todo era no porque me esfuerzo al principio a cinco Mm, cosas y luego una ya de verdad nada que ver. Entonces ya te quedan, por ejemplo, ahorita qué es lo que yo te pudiera decir, el pan, por ejemplo, el pan, pero menos, o sea, hay unos que ya, o sea, como que tiene que ser uno como de masa madre, súper rico, que yo diga, ah, sí, mm, quiero eso sería como lo único así, pero por ejemplo ya hamburguesas, hot dogs, papas que antes me gustaban como que, por ejemplo, en las comidas, en los lugares de comidas así chatarra, yo nunca fui picky, o sea, yo me podía comer todo, como hamburguesa doble con todo lo que tenía, con las papas, con el helado, nunca fue picky. Y luego me empezó como que ya va, esa carne no, entonces es como que en su momento era como, bueno, de pollo, era como mejor. Entonces, bueno, de pollo. Luego ya eso nada que ver. Luego iba a las carnes falsas, ¿no? Estas como de que se llaman Impossible aquí. mm, Luego, y me gustaban bastante. Luego ya fue como, un día me olieron feo y me acuerdo que lo pedí a la casa y no podía con el olor. Y desde ese día no pude más. Y luego seguía comiendo las papas. Como decía, bueno, me puedo comer unas papas de McDonald's, no pasa nada. Hasta que también por ver qué es lo que tienen, cómo las hacen, como entender eso. Y al hacer yo mis propias papas, o sea, en mi casa, como que sin ningún ingrediente, ya me parecen más ricas, entonces ya es como que realmente no te provoca, pero no significa
o sea, tiene que ser al principio un esfuerzo, pero después es diario darte los ingredientes para que no te provoque. Si yo como mujer que está activa, ¿no? Voy a empezar a ayunar en mi día a día. Ahora, si estoy en un retiro aparte, donde estoy solo meditando, y yo puedo ayunar, ok, pero en mi día a día, si yo empiezo a ayunar y no estoy haciendo ejercicio, pensando, trabajando, haciendo las cosas del día, al quinto día probablemente me va a provocar una hamburguesa. O sea, así como es para bien, tienes que mantener el hábito porque yo me estoy nutriendo diariamente y eso hace que no me provoque. Pero no sé si me explico, como que si tú lo dejas todo y dices, ay, es que dejé todo y me provocó de vuelta. Bueno, claro, porque cuando el cuerpo, fíjate, bioquímicamente, como está la mente, que es el ego, cuando el cuerpo ya tiene mucha hambre, que no les das el nutriente, la vitamina C, el carbohidrato, no le das los aminoácidos, la proteína, llega un momento en que ya no hay fuerza de voluntad ni hay coherencia. Entonces la mente Mm, va a tomar el control y la mente no te va a ujú, decir, me provoca es la banana ahí. En ese momento, eso te lo va a decir solo cuando estás en tu centro, cuando estás claro. nutrido parcialmente, ¿no? Y cuando no, él te va a decir otras cosas, te va a decir, no, no sé, vamos por ese ad, por esa cosa de colores, vamos a mirar un show, hasta las 5 de la mañana y comer papas, ¿me entiendes? Esa es la cosa, como que creo que a veces cuando tengo personas que hacen un proceso de desparasitación, la primera vez que les va tan bien, luego al tercer mes me dicen, no, pero es que volví con antojos. Y no, es que volví a comer como antes. No, es que no funciona así, o sea, tiene que ser un proceso en el que tú vayas dándole la comida que necesita mientras él te va pidiendo otra cosa, entonces se hace cada vez más fácil. Es, Mm, es como todo, ¿no? O sea, mm. Sí, me encanta enfatizar que es un proceso y si yo no comprendo que es un proceso, entonces empiezo a sentirme culpable. eso. Y cuando yo me siento culpable, ahí no puedo decidir con claridad. Y ahora estaba pensando que justo cuando este sistema de pensamiento del ego, ¿no? Que me lleva a escoger las comidas chatarras y a quedarme viendo series hasta las 3 de la mañana y todo eso, por escape, ¿no? Por escapar de atender aquello que mi niño o mi niña interior necesita. Ese mismo sistema de pensamiento nos va a llevar a conectar con las personas, con relaciones, ¿no? De pareja, de familia, de trabajo, que se van a basar en interacciones de resentimiento, de culpa, de, de todos esos mecanismos que no nos damos cuenta que conectamos con ellos porque los estamos proyectando. Entonces, por ejemplo, en este camino yo me he dado cuenta que relaciones de pareja que tenía hace años eran relaciones que podían darse, que podían existir, a las cuales yo me sentía atraído, así como a ciertas comidas chatarra, ¿no? Porque era una relación en la cual se me estaba mostrando todavía mi resentimiento. Y ese resentimiento no venía de la pareja en sí, sino que era un programa que estaba instalado ahí desde mucho antes, o sea, desde mi niñez, cuando yo me percibí, ¿no? De alguna manera, porque ahora que lo mencionaste, sí, no es lo que sucede, sino cómo yo interpreté lo que sucedió, ¿no? Eh, y un niño, pueden haber varios niños, varios hermanos dentro de la misma familia que interpreten un mismo evento, qué sé yo, como el divorcio de sus papás, de una manera distinta y que uno lo interprete como traición y la hermana lo interpreta como abandono, digamos. Entonces es como yo lo veo. Y entonces, justamente en esta disciplina y en este interés por recordar lo que yo soy realmente, más allá de esas máscaras, entonces me voy a dar cuenta de que yo estaba proyectando cosas del pasado
O sea, son cosas que ya venían ahí instaladas en el pasado, de las que no me daba cuenta, las estaba proyectando sobre la situación actual y creyendo que es esta persona la responsable de que yo me sienta así. Total. Eh, entonces, de alguna manera nos vamos dando cuenta cómo hay programas instalados ahí de ese sistema de pensamiento que nos hacen delegar la responsabilidad a una situación actual que no tiene que ver con el momento en que fue instalado ese programa, ¿no? No, eso que dices es brutal porque sí, y porque es en el momento en que también como que de cierto modo tu alma está lista para verlo, ¿no? No sé si te parece como en ese momento que tú dices, ok, ahora estoy entendiendo que esto es algo mío y ahí ya es tu responsabilidad. Es como con la alimentación. Te das cuenta que esto no te cae bien, es como que en ese momento estás listo para hacer un cambio. Pero ahí nos podemos quedar toda la vida, o sea, 10, 50 años diciendo, uy, me di cuenta, pero no quiero salirme. O sea, me di cuenta, pero... Y ahí también está la parte de la herida, me doy cuenta de algo que capaz por ahí otra persona o en tu misma familia no está en el momento como para darse cuenta de eso. Y eso también está bien. No sé si me explico, como que, por ejemplo, una persona que tiene hijos, de cierto modo, está en un proceso de, no sé, de trabajo en la Matrix o algo, como que puede darse cuenta, aquí hay algo que tengo que mirar, pero para yo cambiar eso necesito cambiar esto, o necesito mudarme algo, y yo no estoy listo para mudarme. Pero eso pasa en el subconsciente, entonces por ende yo no voy a mirar esto porque no estoy listo para hacer nada. Entonces, ¿qué es más fácil? No verlo. Es como lo mismo que decimos de los padres. Los padres por ahí, como vemos, muchas veces no aceptan algo o se olvidan. No sé si te pasa que uno por ahí no me dijiste, no, yo no, nunca te pegué, nunca. Entonces, ellos no están listos para admitir eso porque eso requiere mirar esa culpa y mirar, perdonarse y mira, entonces si yo no la veo, sabemos que eso afecta a sus vidas inconscientemente, pero no están listos para ver eso, entonces por ende no, no, no lo asumo. Entonces ahí es un gran como, cuando uno se da cuenta de esa culpa, ¿no? Y decir, wow, estoy sintiendo esa culpa por algo, es hasta un regalo, porque entonces me di cuenta de algo, entonces, ¿cómo lo agarro? Lo veo, me, me perdono, hago ese proceso de sanación, o sea, de mirarlo o me quedo ahí. Es lo mismo con las heridas y en cierto modo la alimentación, o sea, esa herida va a volver a salir, como que tú te puedes ir a un retiro, lo sanas, lo ves, ves la máscara, te das cuenta y dices, uff, y mañana viene algo y boom, te diste cuenta otra vez. Entonces ahí, como con la alimentación, puedes decir, ay, no puede ser, ya lo trabajé, no, no puede ser que vuelva a ser, me rindo y ya, es como que no puede ser que yo ya no me he provocado tal cosa y de repente hoy ya va, vamos a ver por qué, o sea, por qué volvió a aparecer ese antojo, es igual, por qué volvió a aparecer esa herida, porque va a seguir en este mundo, ¿no? Qué te parece este ejemplo? Me parece que sanar mi mala relación con el alcohol, como cuando, bueno, es mi experiencia personal que tuve una dependencia del alcohol, ¿no? En mis 20s y mis 30s. em, no es que yo diga no puedo ver una cerveza o no puedo tomar alcohol para nada, sino que eso significa que yo estoy reprimiendo porque todavía hay como una barrera ahí, algo que no he entendido, pero cuando yo puedo tomarme tranquilamente una cerveza y la puedo disfrutar y ya, y no tengo esa compulsividad de tomarme 9 10, ahí es cuando realmente ya estoy integrando, ya de la fase de integrar, ya no es como solamente reprimir, de reconocer la herida y decir esto me está haciendo mal, por ende huyo de eso, sino que ya cuando puedo establecer una relación sana, ya significa que he ido integrando esa relación. ¿Qué te parece? Totalmente, me parece 100%. Ahora, hay que ser muy sincero con uno mismo, porque a veces queremos en otras cosas, en todas, la parte de las heridas, en la alimentación, en todo, como que nos podemos engañar en el sentido de que vuelvo a pertenecer, como, ok, este,
a un grupo, por ejemplo. Entonces, mientras más me conecto conmigo y digo, realmente esto ya no me afecta, o sea, o puedo ver un show y no me obsesiono, entonces, pero ahí es muy personal, ¿no? El saber cómo, por ejemplo, a mí yo creo que una de las partes, porque todo el mundo tiene como su cosa, ¿no? Como que le cuesta más. Y a mí es, como soy una persona, yo digo, creativa y eso, en la noche como que me activo es el acostarme tarde por ahí y mirar alguna que otra cosa que scrolling que de repente me confundo entre, me interesa, es un contenido que me interesa y en ese me interesa me fui y terminé, no sé, en los videos de Britney Spears bailando así y me perdí completamente. Entonces, por ahí me puedo excusar un poco, como que esto, no, pero bueno, esto, pero lo que el punto es no culparse. O sea, cuando te ves ahí, es no culparse, decir, bueno, no pasa nada. Anoche me acosté tarde viendo algo o sea, estaba investigando de un suplemento y estaba súper emocionada, pero me estaba quedando dormida y ya eran como las 12 pero yo y yo quería terminar eso. Y cuando me despierto esta mañana, yo digo, no puede ser que yo ya estaba, o sea, eso hace mal al cerebro cuando estás durmiéndote y vuelves, ¿no? Y como que te despiertas y lo hice como por media hora pero me duró un poquito como en la mañana esa culpa de decir, pero porque yo simplemente no lo cerré y lo terminaba hoy, pero luego me reí y ya. Es como, viene mucho con lo de la culpa, que tú hablas mucho es perdonarse y sí, ya después mirar si no hay dependencia, no pasa nada, o sea, con donde uno como que se exponga de cierto modo. Hace un rato mencionaste algo clave que también quería tocar, que es acerca de que nosotros no queremos o no estamos listos para investigar una herida porque tal vez hay una gran cantidad de culpa detrás de ella, ¿no? Pero me quisiera alentar a las personas que están viendo este en vivo o en diferido a que examinen esa culpa, porque cada vez que nosotros examinamos las culpas nos damos cuenta de que hay una historia detrás de ello que no es totalmente cierto. Y en este camino me he dado cuenta de que los seres humanos confundimos mucho la culpa con la responsabilidad. Entonces me gusta establecer las diferencias entre culpa y responsabilidad, ¿no? Porque la culpa arrastra el pasado. O sea, yo no puedo como despegarme del pasado porque me siento culpable por lo que hice o lo que no hice. Entonces me inmoviliza. O sea, yo no puedo estar cargando siempre con el peso del pasado. Luego, la culpa es algo que es insoportable, así que yo tiendo a proyectarla en los demás. Solamente aquella persona que se siente culpable va a estar proyectando también esa culpabilidad en juzgando a los demás. En cambio, la responsabilidad es algo que es activo, ¿no? Yo tomo responsabilidad sin esperar a que el otro la tome primero, ¿no? Yo me encargo de tomar esa conciencia. Me perdono porque cuando tomé algunas decisiones que tal vez ahora me podría arrepentir, me perdono porque en ese momento las tomé desde el nivel de conciencia en el que estaba en ese momento. Así que suelto el pasado y empiezo a construir a partir del momento presente con la responsabilidad. Justamente, entonces, tomar responsabilidad es la salida del bucle y sentirme culpable es reforzar el bucle. ¿Qué te parece? Porque siempre el ego nos va a estar buscando razones para seguir culpándonos y para seguir copiando el pasado y pegándolo en el futuro. Es un copy-paste del pasado en el futuro. Literal. Y ahí viene cuando es muy difícil soportar esa culpa, hay que sacarla. Entonces es el otro. El otro tiene la culpa. Pero fíjate que hay un punto que muchas veces como que, ok, ¿cómo llego ahí? Que ahí es donde yo, no sé cómo lo ves tú, pero siento que hay un paso en el que uno puede ver la situación que se le muestra y, y está bien como al principio
o sea, ver al otro, como por decir, o sea, como culpar al otro, en el sentido en el que no puede ser que esta persona sea así, como que creo que llega un momento en que tienes que mirarlo y decir, esta persona me genera esto porque es así, porque es egoísta, y luego al pasar eso, es que puedo decir, ok, que de eso está en mí, que de eso tengo que soltar y que de eso no, porque yo creo que también ahí está el punto en el que ni siquiera vemos eso, sino que lo obvio, por decir, ay, bueno, pobre, o sea, pero pobre es como que lo justifico a la persona para no vérmelo a mí. Entonces, por eso yo siento que hay un aprendizaje que viene del ver lo que pasa afuera, o sea, del ver que me molesta que el vecino sea así, ¿no? No sé, cómo verlo para después verlo en mí, porque si trato de ignorar todo, también me estoy ignorando, ¿no? Porque si todo está bien, porque no lo quiero ver, entonces todo en mí está bien. Sí, lo que yo no integro en mí lo voy a ver como un evento en el afuera. O sea, lo que yo no resuelvo emocionalmente y en mi conexión con mi verdadero yo, con mi ser espiritual que soy, lo voy a ver manifestándose en el cuerpo en forma de lo que llamamos hoy en día enfermedad, ¿no? Pero Claro. es el cuerpo y el mundo externo me van a mostrar las cosas visualmente y a mis sentidos, ¿no? Humanos, de qué es lo que yo tengo que atender como fuente de esa proyección. Y es que ahí está la clave, cuando un ser humano empieza a interesarse en comprender lo que está proyectando, es algo muy poderoso. Y Sí. ahí hay que bajar la guardia del orgullo, hay que empezar a interesarse en estudiar cómo el ego, mi ego no solamente le hace mal a los demás culpándoles, sino que me hace mal a mí principalmente. Y que el no perdonar mmm, no tiene que ver mucho con el otro, sino completamente conmigo. Porque Sí. cuando yo no perdono, yo estoy llevando esa carga, esa energía en mí, creyendo que el perdón se trata de justificar las acciones del otro. Cuando no se trata de justificar, ¿verdad? Esa es la versión del ego del perdón, porque el ego tiene una versión para todo. Pero la versión real del perdón es darme cuenta de que cada cuerpo, como dijimos hace un rato, máquina biológica, Ajá. cada máquina biológica está programada, ¿no? Nosotros tenemos una programación en nuestras células, tenemos una programación en nuestros cromosomas, tenemos una programación de software incluso en lo que es cultural, nuestras vivencias. Así que no es hasta que nosotros tomamos conciencia que es que nosotros podemos romper esa programación. Y obvio que cuando yo veo hacia atrás y veo que no había tomado conciencia de una herida, veo como claramente eh, busqué atacar a otros y culpar a otros, ¿no? Pero desde esa inconsciencia de decir, como yo no soporto esa herida en mí, voy a buscar descargar mi ira en el otro, descargar mi culpa en el otro. Entonces es muy potente interesarme en comprender cómo funciona la proyección, porque entonces ahí, y a ver qué pensás de esto, cuando yo me doy cuenta que en mi niñez mis padres, mi mamá, mi papá o mis tutores estaban proyectando sus propias heridas de la niñez, entonces me doy cuenta de que yo como niño, sin las herramientas para entender lo que sucedía, me lo tomé personal. Sí. Pero que mis abuelos también estaban proyectando sus heridas de la niñez sobre mis padres y mis bisabuelos sobre mis abuelos y mis tatarabuelos. Entonces, tenemos la oportunidad de tomar conciencia para romper un ciclo que es transgeneracional y que es totalmente inconsciente, ¿no? A través de la toma de la responsabilidad y a través del perdón. Porque si yo sigo culpando, entonces
voy a continuar ese ciclo, voy a continuar los patrones de mi familia, la culpa, la carencia, el miedo, todo eso lo voy a copiar y lo voy a pegar en el futuro. Total. Pero cuando me doy cuenta que mis papás hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían en el momento, así hayan hecho cosas que parecen inadmisibles, pues lo hicieron desde esa programación del miedo, desde esa programación instintiva, y tomar conciencia no es simplemente estar despierto acá en estado de vigilia, ¿no? Eso no es conciencia, No. la conciencia es el amor. Ujú. El amor para abrirse a reconocer que cada ser hace lo que puede con la experiencia que tiene y es responsable, pero no es realmente condenable, ¿no? Claro. Y fíjate que totalmente, ahí también hay un punto interesante que es cuando te das cuenta de eso, quieres cambiar, no quieres cambiarlo tú, quieres soltarlo, pero ahí llega el punto que dices, bueno, me perdono, perdono a la persona, pero ¿qué pasa si esa persona no lo ve como tú? Entonces, Mm, por ende, no cambia la situación. Tú empiezas a tener que frecuencialmente es como que cambia la frecuencia. Entonces, ahí viene como la parte difícil, porque también ese perdón, ¿no? Que creo que se nos confunde en decir, te perdono, y muchas veces no pasa realmente, porque bueno, sabemos que el perdón es hacia nosotros, pero es al perdonarte, yo quiero relacionarme contigo diferente. ¿Y qué pasa cuando esa persona no se quiere relacionar contigo como tú te quieres relacionar ahora? Entonces mm, ahí es el jugo el centro, o sea, ¿qué va a pasar en la relación? Entonces qué eliges, dónde está tu límite y qué eliges compartir con esa persona o no, o sea, o seguir teniendo una relación ahí o no. Y ahí es donde a veces el perdón, desde mi experiencia, ha sido como un perdón que me ha generado un poquito de resentimiento, porque entonces es que yo he tratado de entender como que, ok, no, hay cosas que no se hicieron a propósito, ¿dónde está mi responsabilidad? Entonces yo cambio, pero al relacionarme con la persona surgen cosas de vuelta. Entonces ahí yo trato como decir, no, pero lo perdono. Y en ese perdón no es hacia mí. Entonces me sigo haciendo mal a mí. No mm, sé si me explico. O sea, me sigo haciendo mal a mí sí, porque ahí lo que tiene que haber es un límite en decir, bueno, eso. Ujú. ya esto no va, pero porque te perdono, pero ese perdón no es acepto. Me explico, no es acepto que tú me trates de cierto modo. Eso, por ejemplo, es lo que me ha pasado últimamente. Al realmente decir, ok, porque me quiero y me perdoné, no necesito por qué aceptar esto. Porque mientras más lo acepto, más, o sea, vuelvo al bucle de no darme lo que necesito. Eso es maravilloso y es súper importante porque, a ver, nosotros crecemos con una programación cultural que nos dice que el amor es estar de acuerdo y que el amor es aguantar. Y el Entonces, perdón es igual. Ujú. ajá, entonces digamos que si nosotros perdonamos y si nosotros amamos a alguien, no le podemos decir que no, o no podemos estar en desacuerdo, no le podemos poner un límite. Ahí es cuando nuestro propio camino, y me encanta que tocaras ese tema, porque es cuando nuestro propio camino nos hace clic eso de que el amor no era lo que yo pensaba. El amor es también darme a mí lo que yo merezco, ¿verdad? Entonces, yo puedo intentarlo un par de veces, unas 3 veces con esa persona, tratar de ver si la persona puede recapacitar a que nos llevemos mejor, a que si es con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, ¿no? Como intentarlo para ver si podemos instalar una dinámica nueva, ¿no? Una dinámica donde, bueno, yo perdono estas cosas y ahora lo veo distinto, a ver si podemos llevarnos mejor. Pero eso no quiere decir que entonces no haya un límite como para decir, ya lo intenté, no funcionó y bueno, yo soy responsable
de cortar los patrones familiares que sé que no son buenos para las siguientes generaciones. Yo soy el familiar que de repente lo ven como la oveja negra. Entonces la oveja negra se encarga de cortar aquellas cosas, aquellas lealtades familiares, como hablan en las constelaciones familiares, y por ahí hay bastante caos y bastante juicio y se ve como la oveja negra y de repente hay familiares que se dan cuenta, o sea, mediante el ejemplo, de que sí, en nuestra familia está instalado este patrón que nos llevaba a ver el mundo desde la carencia, desde la necesidad, desde la posesión, de todo esto. Y esta oveja negra me está dando el ejemplo y me está abriendo el camino para que yo también empieza a verlo de otra perspectiva. Y van a estar los otros familiares que van a resistirse, que se van a burlar de vos, que te van a llamar loco o loca. Y ahí es donde está la clave del asunto, porque ser compasivo con esas actitudes de burla y todo esto, ser compasivo incluye colocar un límite y incluye dejar de aguantar, ¿no? El amor no es aguantar. Totalmente, 100%. Y ahí es donde se pone la cosa, eh, donde de verdad testeamos ese amor propio, porque ahí entonces es como que nos vamos a sentir solos y a decir, ah, bueno, entonces no pertenezco. Y por eso es tan importante, pues, estas conversaciones y esta comunidad como la de la tribu, donde podemos encontrar personas que, pues, estamos en este camino y nos acompañamos y nos respetamos y entendemos que si alguien pone un límite, no tiene nada que ver conmigo, y si hay algo que me molesta, entonces lo puedo mirar en mí, ¿no? Como desde ese lugar, porque estoy 100% de acuerdo con todo lo que dices. Y fíjate que al aceptar a alguien, que ese ha sido uno de mis challenges, o sea, como retos, porque al principio era como que querer cambiar en cierto modo, como que bueno, te explico, mira, sí se puede cambiar, sí podemos tener una mejor relación. Y luego tuve que entender que simplemente tengo que aceptar a mis padres como son, pero eso no significa aceptar la dinámica que ellos quieran. Entonces, si no podemos llegar a una dinámica mutua, entonces pues cada quien, eh, porque ahí es donde está, que veo qué es lo que aprendo, lo que tengo que aprender de allí, y querer a alguien no significa tenerlo en mi vida. También te puedo quererlo mucho y aceptarlo como es desde otro lugar. Y está el peligro de que confundamos alcahueteo con amor, ¿no? Bueno, Totalmente. no sé si aquí en Costa Rica usamos la palabra alcahuetear como cuando consentimos demasiado y le Sí, sí, aguantamos también algo se a dice alguien, ¿sí? así. Ok. Sí. Entonces yo pienso que yo tengo que alcahuetear a esa persona y que le estoy amando, pero no me doy cuenta de que estoy alimentando el patrón de siempre y que no le estoy dando la oportunidad de que siga su camino hacia encontrar algo diferente. Entonces es muy duro porque a veces la conciencia y el amor nos llevan a dejar que una persona siga su camino y a entregarle a esa persona su propia responsabilidad y dejar de estar rellenando ese rol que necesita para estar alimentando el bucle que no le hace bien, ¿no? Entonces ahí es donde todo esto de aprender a decir que no, de aprender a colocar límites, de alejarse de manera compasiva. Igual uno puede pues chequear de vez en cuando cómo está la persona, Total, saludarle, ¿no? sí, Sin sí. resentimiento, pero no significa que voy a tener siempre que estar viviendo con la persona, que tiene que ser mi mejor amiga. Si, si podemos trabajar juntos algo, pues lo trabajamos. Y si la otra persona no está lista, respetamos que no está lista Claro. y dejamos que siga su camino, ¿no? 100%, 100%. Fíjate que a mí me pasó recientemente con mis suegros eso, que pasaron situaciones fuertes y yo seguía tratando de poner el límite, pero terminaba cediendo porque, bueno, para si son mis suegros y uno se enfoca también en lo positivo, como que bueno, pero
capaz no son malos, no lo hacen a propósito, y yo creo que el universo me está empujando hasta que, pero hubo momentos en que yo decía, pero esto no lo puedo aceptar, entonces, ¿qué hice? Imagínate el ego tratando yo como que, bueno, si me piden disculpas, o sea, al menos, ¿me entiendes? Yo decía, para encontrarnos en el medio, o sea, tiene que haber al menos una forma de como que asumo lo que hice y nos Ujú, encontramos en el medio. ¿Por qué? Porque estas personas que no quieren cambiar van a decir como que, pero si yo no hice nada, o sea, yo estoy aquí, ¿me entiendes? Yo estoy abierto, pero a su modo. Entonces yo como que en ese caso cometí el error, pero no me juzgo porque fue mi aprendizaje de decir, bueno, si cambian en algo o si hay unas disculpas, ujú. bueno, estoy abierta, ¿no? Y resulta que llegó un momento en que llegaron a mi casa a gritarme y ahí fue como que ya, ahí yo tenía dos opciones, que la primera no voy a decir mentiras, o sea, si me enojé, no puede ser que, y al final lo que se me mostró es como que es que yo estoy esperando algo que esa, ¿me entiendes? Yo soy la que estoy queriendo algo, o sea, quiero unas disculpas, quiero un cambio y no va a pasar, entonces simplemente ahí tuve que decir muchas gracias, pero yo no tengo por qué hablar si no quiero, no tengo por qué estar en una sala conversando, sino lo siento y ya no quiero nada. Simplemente era yo darme cuenta que, que por ahí no era, o sea, era forzando algo que ya no estaba. Pero así se me mostró, entonces no juzgarme y mirarlo desde ese lugar. Y eso es el amor, pero ¿cómo nos cuesta a los seres humanos darnos cuenta que el amor incluye colocar esos límites? Y mira qué tan rápido que se nos fue una hora Sí, ya. una, ¿Qué te parece si vamos aterrizando? A ver, a mí me gustaría plantear, eh, invitar a las personas a que vayan interesándose por estudiar aquellos lentes con los que ven el mundo, porque yo me he dado cuenta en mi camino y hasta el día que mis lentes muchas veces están empañados o están distorsionados con pensamientos de yo fui rechazado y entonces trato de confirmar ese rechazo en situaciones actuales que no tienen nada que ver con las situaciones o las interpretaciones de las situaciones que venían desde la niñez, desde la adolescencia o incluso programaciones transgeneracionales. Entonces, si yo me doy cuenta de que mis lentes con los que yo veo el mundo vienen con una manera de ver, que yo puedo ver en el mundo abandono, ver traición, ver humillación, ver injusticia, rechazo, esas situaciones yo las voy a seguir viendo, se me van a seguir presentando porque mi inconsciente busca una manera de que, de que yo pueda resolverlas en algún momento. Entonces exacto. las voy a tener que vivir y vivir y vivir hasta que las viva conscientemente. Entonces sé que es incómodo mirar hacia adentro, es incómodo ver la herida, pero al fin y al cabo, a la larga, es mejor ver la herida, atenderla, limpiarla, cuidarla, sanarla y que vaya cerrándose, a no simplemente llevar ahí la herida en el brazo y ponerle una curita y andar buscando alivio en los placeres del mundo, que de nuevo no tienen nada de malo, pero que si yo busco placer para no sentir lo incómodo, entonces se vuelve un bucle, ¿no? Y aparecen las compulsividades y todo esto. Entonces, en fin, para aterrizar con la idea, yo quiero alentar a las personas a que, a pesar de que es incómodo, que nos vayamos interesando por estudiar lo que nosotros mismos proyectamos sobre el mundo y que en ese proceso no nos sintamos culpables, sino que nos sintamos responsables. Porque de nuevo, en la responsabilidad está la libertad para poder crear algo nuevo y en la culpabilidad está cargar un pasado y colocar ese pasado sobre el futuro. Entonces volvemos a lo mismo.
Entonces, no sé qué te parece, con qué quisieras aterrizar vos este en vivo, qué palabras le das a las personas. 100%. Y con eso lo pongo de esta manera. El cambio, que seamos el cambio que queremos ver. Porque es fácil ver, ¿no? Especialmente con el sistema y con todo lo que pasa. No puede ser que nos hagan esto, no puede ser que, ok, muy bien, nos damos cuenta, despertamos. Si estás viendo esto es porque probablemente ya pasaste por ese wow, no puede ser que todo esto pase, que nos quieran de cierto modo. Entonces, ¿hasta qué punto yo, o en qué momento digo, yo soy el cambio? Yo tomo la responsabilidad y yo soy el que rompe algún patrón. Yo soy el que me encargo de esto. No tiene que ser todo, no va a ser todo. Como dicen, no venimos a iluminarnos y a sanar todas las cosas, pero lo que yo logré identificar y se me repite y se me repite y se me repite es porque me está brindando, es un regalo. O sea, parece como una enfermedad, como una dolencia, ¿no? Mi don está en eso, o sea, en ir a mirar eso y ver cómo puedo transmutar eso y yo ser mi propio cambio y el cambio para los demás. Porque si nos seguimos enfocando en que entonces los abuelos no hicieron y el sistema y entonces está toda la comida chatarra, ok, ¿en Ujú. quién va a hacer eso? ¿Quién, o sea, entonces si lo empiezo a hacer yo, tú, otro, ahí es el cambio. Maravilloso, creo que más claro, imposible, ¿no? Me encantó. Agra- agradezco mucho siempre bueno, tu aparición en mi vida. Hemos compartido bastante así a través de la pantalla, nos hemos visto en México, en Argentina, con la tribu. Tuve el honor y el placer de conocer a Santi, tu esposo, ¿no? Maravillosa pareja. Y bueno, aquí seguimos compartiendo. La verdad es que honro tu camino, tanto en tus diferentes facetas, ¿no? Lo que haces con el arte es increíble. También la forma en la cual educas a las personas para que vayan sintiéndose cada vez menos pesadas corporalmente y puedan pues ver su trabajo personal desde una ligereza, ¿no? Habiéndose desparasitado y desintoxicado, que es una diferencia enorme, ¿no? Desintoxicar el cuerpo, como uno se siente. Te agradezco mucho por quien sos y por tu apertura para poder hablar de estos temas incómodos y conversarlos acá conmigo. Gracias, gracias y te admiro y te honro muchísimo por dedicarte al arte, ¿no? Por todas las canciones hermosas, por siempre estar, ¿no? Con esa creatividad y esa disposición a crear, o sea, la canción con Sophie, la otra que estás con el pelón, o sea, como creo que hiciste una con Rosalba, o sea, un montón como de seguir apoyando, ¿no? Cuando pudieras, no sé, estar quizá por ahí usando ese tiempo tocando en algún lugar y esa devoción a tu don desde este lugar es de verdad que admirable, de verdad que sí. Así que gracias. Muchas gracias por este tiempo, por este ratito y bueno, seguiremos compartiendo en el futuro. Te agradezco mucho, Mai. Vale a ti. Te envío un abrazo grande y Igual, gracias a la gente que nos acompañó. Chao. gracias. Chao. Gracias. Gracias.